Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nos traen noticias agridulces. De nada que pues ya sabemos cuándo se va a acabar lo que viene siendo esta cuarentena. Y lo malo es que extendieron más del tiempo. Veamos lo que dice ahí ahorita comentaba. En este momento hemos dicho que es irremediable llegar a la fase 3. Todavía técnicamente no estamos en la fase 3 de forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de transmisión, existen zonas que hay que tratar como fase 3. Ahora, recuerden ustedes que fase 3 se define de hecho por la generalización de la transmisión. Eso es lo que lo define la fase 3, no el número de casos, sino la generalización territorial de la transmisión. Entonces, si lo vemos por subregiones, tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas que he mencionado, en donde tenemos la dispersión correspondiente a la fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase 3 para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos, ya estamos en fase 3, igual que lo hicimos entre fase 1 y 2. Nos adelantamos con las medidas cuando técnicamente llegamos al punto donde la intensidad de la transmisión revelaba fase 2, dijimos ya estamos en fase 2. Pero aquí, que quede claro, estamos anticipándonos nuevamente a la fase 3. En la siguiente curva es nuevamente la misma gráfica que ya presenté, la curva esperada en rojo, la curva proyectada, es decir, lo que va a venir dado el comportamiento de la epidemia, solo para indicar algunas fechas importantes. Hay un intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la intensidad de transmisión, de la curva epidémica, del ACME, y estas oscilan entre el 8 y el 10 de mayo. Hay otras predicciones un poco más optimistas de que fuera antes, un poco menos de que fuera después, pero hay un punto medio entre el 8 y el 10 de mayo. Y eso nos lleva además a la duración de la epidemia, y aquí dejo en claro, estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio y, como suele pasar en todas las epidemias, con un hilo, una cola, una continuidad de la epidemia ya con una transmisión muy baja que se extiende por varias semanas más. Esta es la predicción para este primer ciclo. Insisto, quiero dejarlo extremadamente claro, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado, las medidas de mitigación comunitaria que implican quédate en casa. Ahora, los grupos científicos hicieron las siguientes recomendaciones, y estas recomendaciones se basan en la evidencia que acabo de presentar y su análisis cuidadoso. Hemos tenido repetidas y prolongadas conversaciones con esta comunidad. Y lo primero que recomiendan es mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero extenderla hasta el 30 de mayo. Originalmente estipulada al 30 de abril, ahora se extendería hasta el 30 de mayo, con el propósito de conservar la intensidad de las medidas de mitigación que están dando resultados y que, si continúan, seguirán dando resultados. Pero también recomendaron de manera enfática asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria. Y esto implica el compromiso, la responsabilidad de todas y todos los miembros de la sociedad. Y ya hemos dicho, agradecimiento a quienes de manera individual o las pequeñas empresas que están cooperando, también las medianas y grandes empresas que están cooperando, pero falta la cooperación decidida de otras empresas, dado que la medida está orientada a la actividad laboral, para que pueda facilitarse el cumplimiento por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Tercera recomendación, y esta es nueva, esta es importante, esta va a llevar a una decisión muy importante: regionalizar la intensidad de estas medidas. Con el mapa municipal lo que apreciamos es zonas sin transmisión o zonas de mínima transmisión. Para fines prácticos es como que estas zonas están en fase 1, y en fase 1 son tan pocos los casos que se puede utilizar contención.
y no medidas masivas de mitigación. Contención. Detectar casos sospechosos, diagnosticarlos y ponerlos en aislamiento a ellos y a ellas y sus contactos. Cuarta medida, que también es nueva, la recomendación: segmentar la movilidad en el territorio nacional. Esto lo que quiere decir es instrumentar mecanismos de contención geográfica. Contención geográfica. Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a zonas de mayor transmisión y viceversa, que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión, porque esto transportaría los contagios. Recordarán que como venía la Semana Santa, especificamos que no eran vacaciones y por eso enfatizamos la importancia de cerrar la actividad turística, la actividad hotelera, para que no hubiera desplazamiento como le ocurrió a algunos de los países europeos más afectados, y logramos evitarlo. No se propagó en el territorio nacional. Y por último, mantener, aún después del 30 de mayo, cuando acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia, la protección con estas medidas de sana distancia de las personas adultas mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas que los hacen más susceptibles a complicarse o tener desenlaces fatales, y las mujeres embarazadas. Por lo tanto, las acciones de control que serán propuestas para su formalización en el Consejo de Salubridad General son estas tres. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente, y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades. Los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y en todos los casos el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada, las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas. Entonces, ojo, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograrlo. Y tercero, que ya dijimos, se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de las poblaciones con mayor riesgo. Agradeciendo al grupo científico, Bueno, pues en pocas palabras es o te quedas en casa o te quedas en casa, porque si no la curva puede ascendente y esto se ampliaría y todavía sería mucho más tiempo para junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre, a lo mejor. La cuarentena que ya se convertiría en 6 meses o un año. Así que pues ya se está logrando, se está aplanando la curva poco a poco. No salgas de casa desde aquí hasta el 30 de mayo. De los que trabajan de su trabajo a su casa, de su casa al trabajo, hasta el 30 de mayo. Si no, esto se podría extender mucho más de lo que uno se imagina. Así que por favor, quédense en casa, no salgan y sigan las indicaciones. Sana distancia, 1,5 metros de cada persona para no contagiar. Así que, bueno, amigos, amigas, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, comenta, dale like si te gustó el video, dislike si no te gustó el video. Te invito a ver nuestro próximo video. Hasta pronto. Bye. Sígueme en el canal de YouTube. Suscríbase. Jacob Luis Galván. Hasta la próxima.